Hola, bienvenidos a esta lección número 1 sobre los atributos de Dios. Todas las cosas que existen tienen sus propias características. Así la Biblia nos habla de las características, propiedades o perfecciones del ser de Dios. Estas características o perfecciones son conocidas como sus atributos. Como el ser más grande del universo, nuestro Dios tiene muchos atributos. Para el hombre caído es muy difícil conocerlos todos a cabalidad. Sin embargo, Dios ha revelado en su palabra muchos de ellos, con la finalidad de que el ser humano le conozca personalmente y confíe en él. En esta lección estudiaremos algunos de los atributos de Dios más resaltantes de la Escritura y cómo nos ayuda esto en nuestra vida cristiana. Empezamos hablando de que Dios tiene existencia propia. Significa que Dios existe en sí mismo y por sí mismo. Es decir, nada ni nadie existió antes que Él y todo lo que existe existe después de Él. Dios tiene vida en sí mismo. Es increado, o sea, no es creado. Esto lo podemos ver en la Escritura en Juan capítulo 5 versículo 24, donde dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Luego tenemos que Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Lo vemos en la Escritura en diferentes pasajes, por ejemplo en Jeremías 23:24, que dice: ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, ¿en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Un pasaje muy conocido es el Salmo 139, versículos del 7 al 12, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Luego tenemos que Dios es omnisciente. Esto significa que Él todo lo sabe. Él conoce cada pensamiento y cada hecho de los hombres, todo lo que acontece en la naturaleza, incluyendo aún la muerte de un pajarito. Todo es conocido por Dios. El entendimiento de Dios es infinito. Esto lo encontramos entonces, por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 3, donde dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O bien en Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30, donde dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios tiene un propósito especial en cada cosa que hace, y tanto el propósito como los medios que emplea son morales y buenos, porque su sabiduría es infinita. Luego tenemos que Dios es omnipotente, o sea, es todopoderoso. Significa que Él tiene todo poder. Él creó el universo y ahora lo controla por su poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Dios no hace todo lo que puede, sino que Él hace todo lo que quiere, de acuerdo con su voluntad. Es libre para actuar de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Leemos entonces en Génesis 17:1, donde dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo encontramos también en el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, donde dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Luego sabemos que Dios es eterno. Significa que Él nunca tuvo un principio y nunca dejará de ser. Dios ha existido siempre en el pasado, existe en el presente y existirá siempre en el futuro, sin principio y sin fin.
Esto concuerda con la definición que Dios da de Él en el Antiguo Testamento, donde dice yo soy el que soy. Esta definición nos habla de un eterno presente en que vive Dios. Eso es eternidad precisamente. Podemos leer al respecto en Éxodo capítulo 3 versículos 13 y 14, donde dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Luego encontramos con que Dios es inmutable. Esto significa que Dios es invariable, que no puede cambiar ni para bien ni para mal. Los hombres, las cosas, las instituciones, todo cambia, ya sea mejorando o empeorando, pero no tienen ese atributo que pertenece solamente a Dios. Si leemos en Santiago capítulo 1 versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Después encontramos que Dios es santo, es decir, Dios es absolutamente puro y sin pecado. Él odia el pecado y ama lo bueno. Él debe separarse a sí mismo de los pecadores y debe juzgar el pecado. La santidad de Dios reclama la santidad de sus hijos. Él nos ha sacado del pecado para que vivamos en santidad. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. También tenemos que Dios es justo. Dios es recto y justo, tanto en su persona como en sus tratos con la humanidad. Por causa de la justicia perfecta de su carácter, hará lo recto, obrará de acuerdo con los principios de la justicia. No hace ninguna transacción con lo injusto, ni disimula el mal en ninguna de sus formas. La injusticia está a distancia infinita de él. Él y todo lo que hace es perfectamente justo. Encontramos en el Salmo 145 versículo 17, donde dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Después, Dios es amor. Es decir, Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Su naturaleza es amar. Solo el cristianismo presenta a un Dios de amor. Las religiones paganas tienen dioses vengativos y malos. La muerte de Cristo en la cruz fue la manifestación más grande del amor de Dios. No olvidemos que esa muerte fue también la manifestación de la justicia divina, justicia que demanda el castigo y el amor que pide la misericordia. Entonces encontramos en Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Después tenemos un atributo muy importante de Dios, y es que Dios es verdad. Esto significa que Dios es veraz en sus dichos y fiel en el cumplimiento de sus predicciones. En él no existe engaño. Leemos en Jeremías capítulo 10 versículo 10: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Leemos también en Juan 14:6, donde dice: Jesús le dijo: yo soy el verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a modo de resumen de esta lección, tenemos que los atributos de Dios son revelados en su palabra. Son muchos atributos difíciles de entender, pero que nos permiten conocer mejor a Dios y confiar más en Él. Algunos de estos atributos son su existencia propia, que es omnisciente, que es todopoderoso, que es eterno y que es inmutable. Además es santo, es justo, es amor, es verdad, entre muchos otros atributos que podemos encontrar para el Señor. Muchas gracias por tu atención a esta lección. Te invitamos a visitar la página de internet del Instituto Bíblico que te dejamos en la descripción para que puedas descargar esta presentación y el material del curso, y puedas además realizar algunos ejercicios, algunas preguntas, y ojalá incluso puedas matricular en el curso para que entonces puedas compartir con nosotros todo lo que piensas al respecto.
Muchas gracias.